que además es muy importante para todos y que voy a desarrollar hoy, ¿no? Y es el irrespeto que se somatiza en el cuello y la columna vertebral. Es ahí donde la dignidad se dobla, vamos a decirlo así, y después se endereza poco a poco, ¿no? Es una postura del alma. De manera que voy a tratar de profundizar un poco en este tema tan importante, ¿no? Fijaos, el cuerpo humano es un sistema complejo donde la mente y el cuerpo pues están conectados intrínsecamente. De modo que la idea de que las emociones, las experiencias psicológicas y las interacciones sociales pueden manifestarse como síntomas físicos, pues es lo que constituye precisamente el núcleo de la somatización. Por lo que en el contexto de las relaciones interpersonales, el irrespeto pues es una de esas experiencias que por su naturaleza dolorosa y no sé cómo le podríamos llamar, desempoderadora tal vez, puede hallar un camino para expresarse en la estructura física, y la columna vertebral es justo el lugar particularmente simbólico y vulnerable para esta manifestación. Porque el irrespeto, aparte de todo, es un trauma psicológico. Va más allá de una simple descortesía y a menudo implica una desvalorización sistemática, una falta de consideración por los límites personales o la negación de la dignidad de una persona. Y este tipo de experiencia puede ser percibida por el sistema nervioso perfectamente como una amenaza o como un ataque constante a la integridad del ser. El irrespeto crónico, por ejemplo, como la crítica constante, la humillación o el desprecio, mantiene a la persona en un estado de alerta permanente y de defensa también, una defensa prolongada. El cuerpo reacciona con una respuesta de lucha o de huida según proceda, que está activada, aunque no hay un peligro físico inminente, ¿no? Y surge un sentimiento de carga, porque ser tratado con irrespeto a menudo se percibe como llevar una carga emocional pesada. Esa carga de no ser suficiente, la carga de tener que demostrar constantemente el valor propio, o la carga de soportar un ambiente tóxico. Y es en este punto donde esta metáfora que os digo se vuelve fisiológica. La columna vertebral es el eje de soporte y de la manifestación emocional, porque estructuralmente, como eje de soporte del cuerpo, es la que permite la postura, la que permite el equilibrio y el movimiento, y simbólicamente representa el soporte que sentimos que tenemos en la vida. De manera que nuestra flexibilidad ante las situaciones y nuestra capacidad para mantenernos bien firmes, erguidos frente a la adversidad, está centralizada ahí, ¿no? Cuando una persona experimenta irrespeto constante, el cuerpo se prepara subconscientemente para protegerse y para defenderse, y surge una especie de tensión defensiva. Aquí el estrés crónico pues conduce a una tensión de tipo muscular persistente, especialmente en la zona de la espalda superior, el cuello y los hombros, el trapecio, vamos a llamarle. Y esta tensión es un mecanismo de defensa primitivo y prepara al cuerpo para el impacto. Por lo que mantener esta postura defensiva de forma prolongada, para lo que sirve es para que produzca antes o después espasmos musculares, que produzca rigidez y eventualmente dolor crónico, ¿no? Si vamos a las cervicales de la C1 a la C7, estas vértebras están asociadas con la visión del mundo, la carga mental y el sentimiento
de ser apoyado. Porque el irrespeto en el ámbito laboral o familiar, es decir, donde está en juego la cabeza, puede manifestarse como dolor cervical. ¿Y eso para qué sirve? ¿Qué sucede? Bueno, pues que limita la capacidad de girar la cabeza o de ver y tener otras perspectivas, sintiéndose pues atrapado uno rígidamente, ¿no? Si seguimos por las lumbares de la L1 a la L5, esta es la zona que soporta el peso principal del cuerpo y se asocia simbólicamente con el soporte financiero, con la estabilidad, con la capacidad de mantenerse firme y enraizado, ¿verdad? El irrespeto que ataca la seguridad o el valor fundamental, como en una relación abusiva o en un despido injusto, por ejemplo, pues puede traducirse en un dolor lumbar crónico, reflejando la sensación de que el soporte vital ha quedado erosionado y que la persona está a punto de romperse o perder la base. Y si se pierde la postura y la flexibilidad, pues hay que empezar a considerar y a mirar con lupa esto del irrespeto, porque también puede minar la autoestima y la confianza, puede llevar a cambios en la postura corporal que al final para lo que sirven es para perpetuar el malestar. Una persona que es constantemente desautorizada o criticada puede adoptar fácilmente una postura de encorvamiento, ¿no? Es decir, hombros caídos, cabeza agacha, como un intento subconsciente de minimizarse y evitar ser notado, se tiende a esconderse para no ser atacado. Y esta postura mantenida durante meses o años, que duda cabe que altera la curvatura natural de la columna vertebral y comprime los discos intervertebrales, creando dolor y creando patologías estructurales. Por lo tanto, estamos aquí en el punto donde tenemos que analizar con cuidado la relación entre la rigidez y la flexibilidad. La capacidad de ser flexible es una cualidad mental y física, de modo que cuando una persona siente que debe estar rígidamente a la defensiva contra el irrespeto, lo que sucede es que pierde su flexibilidad emocional y física. La somatización en la columna puede manifestarse como una rigidez inusual, donde el dolor pues limita la libertad de movimiento y refleja la rigidez con la que la persona se aferra a su dolor o a su postura defensiva. Si nos volvemos al ámbito de la somatización del irrespeto en la columna vertebral, pues de alguna manera vamos a estar obligados a un enfoque de sanación integral. Tratar únicamente el síntoma físico, el dolor de espalda en este caso, sin abordar la causa psicosocial, que es la del irrespeto, pues que hace que a menudo resulte en una recaída o en el desplazamiento del síntoma. Por eso es tan importante el concepto de reconocimiento y de validación, que es el primer paso, en realidad es lo que hay que hacer. El primer paso es validar la experiencia, reconocer que el dolor físico es real y que está intrínsecamente ligado al dolor emocional. Y la persona debe permitirse sentir la rabia y la tristeza causadas por el irrespeto. A partir de ahí, yo diría que es conveniente establecer límites, porque a nivel psicológico, la sanación requiere aprender a establecer límites firmes, es decir no cuando llegue el momento y exigir ser tratado con respeto, ¿no? Que viene a ser pues el equivalente emocional a enderezar la columna y mantenerse firme físicamente. Si queréis añadir terapias complementarias, pues las hay. Puede ser perfectamente un enfoque combinado que incluya fisioterapia, o sea, para liberar la tensión muscular, también terapia psicológica, lógicamente, para procesar el trauma y cambiar los patrones de pensamiento, y luego prácticas pues, como puede ser el yoga, que conocéis bien, o el mindfulness, ¿no?
para reconectar la mente con el cuerpo de forma no defensiva. Y eso puede resultar bien, puede ser curativo verdaderamente, ¿no? Por otra parte, el trabajo postural y el fortalecimiento del core no solo fortalecen el cuerpo físico, sino que también restauran el sentido, pues, de soporte interno. Y en última instancia, fijaros bien, el dolor en la columna vertebral como manifestación del irrespeto, pues es una especie de grito silencioso del cuerpo que exige ser tratado con la dignidad y el respeto que se merece. Entonces la curación aquí es como la acción de recuperar el eje, tanto emocional como físico. No sé si os dais cuenta, ¿no? Y eso genera diferencias en la somatización del irrespeto de acuerdo al origen, ¿no? El tipo de irrespeto, por ejemplo, experimentado y el entorno donde ocurre, pues influyen directamente en la zona de la columna vertebral donde se manifiesta la somatización. Y esto se debe a la correspondencia simbólica entre las distintas secciones de la columna y los tipos de soporte y también de flexibilidad que se ven afectados, ¿no? Porque están atacados, ¿no? Si nos vamos al ámbito laboral o de autoridad, es decir, el ataque a la capacidad y el valor, pues tendría que deciros que este tipo de irrespeto incluye el mobbing, que ya sabéis que es uno de mis ámbitos de investigación y el título de uno de mis libros. Es decir, la desautorización constante por parte de un superior o la negación del reconocimiento profesional y salarial. Esto es terrible. El mobbing es la primera causa de mortalidad en el mundo. Y esto afecta directamente a la cabeza, las ideas, la comunicación y la carga percibida. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y, por ejemplo, en el ámbito de las cervicales, pues cuando aparece esa carga mental, la tensión, pérdida de control, pues el mal sentimiento de no ser capaz o no poder mantener la cabeza en alto, pues hay que estar atentos, ¿no? Porque eso puede producir tortícolis, dolor de cabeza, tensiones de todo tipo, rigidez en el cuello, ¿no? Puede generar hasta pinzamientos cervicales, limitaciones para girar la cabeza y bueno, muchas cosas más, ¿no? Si nos vamos a las dorsales, a las vértebras dorsales, aquí la carga de las responsabilidades profesionales y el peso de las críticas es donde más ataca, ¿no? Esa sensación mala de tener que cargar con todo, ¿no? Entonces, lo que sucede es que empieza a generarse un dolor en los omóplatos, esa especie de cifosis, de joroba, ¿verdad? Sutil por postura defensiva, y al final una dificultad importante para respirar profundamente, ¿no? Por eso el dolor cervical refleja la presión intelectual y la rigidez ante la autoridad, mientras que la rigidez dorsal lo que muestra es la defensa contra la agresión verbal o el exceso de responsabilidad. Si nos vamos al irrespeto familiar o de pareja, que es de los más importantes, porque significa el ataque a la identidad y el soporte básico, pues hay que decir que este es una forma de irrespeto de naturaleza más íntima, más profunda, y donde ataques a la seguridad emocional y la base de la existencia de la persona, es decir, la pertenencia, ¿no? Si vamos a la zona lumbar, ese soporte básico, pues ahí nos encontramos que radica la seguridad, el miedo a la pobreza o al abandono, el sentimiento ese malo de estar desarraigado, sin apoyo fundamental, ¿no? Y claro, como consecuencia, pues aparte del dolor lumbar crónico, las lumbalgias, ciáticas, hernias, discales, etc., pues hay una dificultad importantísima para agacharse, ¿no? Es decir, rendirse, aquí lo único que cabe hacer o aceptar la realidad, ¿no? Si vamos a la zona sacral, esta es la zona del apego, de la
perdón, de la sexualidad, de la identidad y los vínculos, ¿no? Es donde está el ataque a la dignidad. Y aquí, pues, esto se representa al final, pues, por un dolor en el coxis, un dolor que queda ahí, que no se va, parece que no se va, la sensación de falta de, pues, no sé cómo deciros, de cimientos, ¿no? Y si vamos a las vértebras restantes, ¿no? Pues, bueno, ahí está el génesis de todos los problemas pélvicos, ¿no? Por eso el doctor, fijaros cómo estoy yo, el dolor lumbar, es la manifestación clásica de la falta de soporte y el miedo al futuro que genera el irrespeto en el seno íntimo, sintiendo pues que la base de la vida se tambalea, ¿no? Hay muchas formas de irrespeto. Hay otro irrespeto que es el irrespeto social o de grupos, que no es ni más ni menos que el ataque a la autoestima y la interacción. Esto se refiere a las experiencias tipo bullying, que es otro de mis libros, por cierto, es decir, de exclusión social o irrespeto que afecta a la interacción con el mundo exterior y sobre todo a la expresión corporal. La zona que se ve afectada aquí pues son las dorsales medias y bajas, ¿no? Y es decir, de la T5 a la T12, ¿no? Y pues se expresa, hay unos sentimientos, expresiones emocionales, expresiones sociales, ofensas, en fin, de todo, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues eso, también por dolor, un dolor dorsal que se convierte en crónico, que irradia hacia el pecho al abdomen y con problemas en esa zona, pues lógicamente problemas digestivos, de estómago, de intestino y con una sensación pues penosa realmente, ¿no? Y puede haber hasta una presión en el pecho. O sea que el dolor en el área dorsal media es el reflejo de las emociones no expresadas. El irrespeto obliga a la persona a reprimir la rabia o la tristeza y esta contención se siente pues como una punzada tremenda en la espalda. Es terrible. Por eso al entender esta somatización, el dolor de espalda se convierte en una brújula que apunta al área de la vida donde la persona se siente menos respetada y por lo tanto menos apoyada, ¿no? Podéis preguntaros hasta qué punto, o sea, si os molestan las cervicales, podéis preguntaros, o sea, cómo tengo yo el control real sobre mis ideas y mi trabajo, se me respeta a mí por mis decisiones. Si el dolor es en la zona dorsal, pues podéis cuestionaros. ¿Estoy permitiendo yo en este momento que el irrespeto me esté afectando al corazón? ¿Qué emociones estoy yo conteniendo o cargando, ¿no? Y si es en las lumbares, pues el cuestionamiento sería, pues eso, o sea, ¿cómo está mi vida? ¿Y mi futuro? ¿Están estables, seguros? ¿Siento apoyo fundamental de todos los que me rodean? Seguramente os preguntáis si las tres anteriores hablábamos de ejercicios para liberar la somatización. Aquí también los hay, ¿no? Yo creo que empezando por una buena combinación del trabajo mental con el físico, dado que la somatización del irrespeto se manifiesta como una tensión defensiva y pérdida de soporte. Y aquí los ejercicios tienen que enfocarse en la relajación profunda, en esa conexión mente-cuerpo y sobre todo en el fortalecimiento del eje. Hay un montón de técnicas, algunas ya os hablé, de estas de mindfulness y ejercicios posturales sencillos, que pueden liberar la defensa y la tensión emocional, ¿no? En el mindfulness pues es un poco desactivar la respuesta esa que tiene uno habitualmente de lucha o de huida y mantiene a los músculos en una tensión crónica, ¿no? La respiración también, o sea, hay técnicas buenas para la desactivación de esa tensión dorsal y cervical, ¿no?
porque ya habréis notado que cuando hay respeto, la respiración se vuelve superficial, rápida, ¿no? Entonces, esa técnica que hay de respiración abdominal o del diafragma es buena, ¿no? Os acostáis boca arriba, o si queréis os sentáis cómodamente con la espalda bien recta, colocáis una mano sobre el pecho y otra sobre el abdomen, justo debajo de las costillas. Y bueno, el ejercicio consiste en inhalar lentamente por la nariz, sintiendo cómo se va elevando también la mano que tenéis en el abdomen, ¿no? Y la mano del pecho debe permanecer lo más quieta posible. Y al final exhaláis. Siempre se ha dicho exhalar por la boca, yo soy partidario de exhalar también por la nariz, sintiendo cómo el abdomen se desinfla, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, de 5 a 10 minutos tal vez, ¿no? De esta manera se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el del reposo y la digestión, y se envía una señal al cuerpo de que ahora está seguro y que puede soltar la tensión muscular defensiva, ¿no? En cuanto a, qué sé yo, al escaneo corporal, por ejemplo, de la tensión, si queréis hacerlo así, pues hay técnicas que ayudan a traer la conciencia a las zonas de tensión, permitiendo entonces que la mente la relaje. Por ejemplo, en el escaneo de la columna, igual os acostáis cómodamente, cerráis los ojos, lleváis vuestra atención al coxis y comenzáis a escanear mentalmente vértebra por vértebra, subiendo por las lumbares, las dorsales y finalmente las cervicales. Y en cada zona os vais preguntando, a ver, siento aquí rigidez, hay dolor aquí, ¿qué emoción pudiera estar atrapada en este lugar? Sin juzgar ningún tipo de respuesta, simplemente os cuestionáis. Al detectar un punto de tensión, por ejemplo los hombros o la zona lumbar, pues en ese momento podéis otra vez inhalar y exhalar, visualizando, eso sí, la tensión como se va diluyendo, derritiéndose, ¿no? Como si fuese cera caliente. También, o sea, de 10 minutos mínimo, ¿no? Podéis hacer esto. ¿Qué vais a conseguir? Bueno, esto facilita la liberación emocional al reconocer que el dolor físico pues no es más que un reflejo de una experiencia no procesada, y esto es importante, ¿no? Si queréis hacer ejercicios posturales para recuperar el eje y el soporte, fortalecerlo, lo mejor que podéis hacer es, yo creo que una postura en la que se conoce como la postura del gato vaca, ¿no? Que es una postura hindú, Marjariyasana, Vitirasana, ¿no? Que es de flexibilidad dorsal y lumbar, ¿no? Y es ideal esta para restablecer la flexibilidad de la columna que se pierde con la rigidez defensiva. Entonces aquí os colocáis a 4 patas, las manos bajo los hombros, rodillas bajo las caderas, y después viene la parte del gato, ¿no? Al exhalar curváis la columna hacia el techo, metiendo el coxis y la cabeza como si fuese un gato asustado, así que se pone ahí en arco, ¿no? Y así sentís el estiramiento en la zona dorsal. Luego vamos a lo de la vaca, ¿no? Al arqueo. Al inhalar, bajáis el vientre hacia el suelo, levantáis ligeramente el coxis y la mirada también, manteniendo el cuello relajado, ¿no? Y esto lo repetís, qué sé yo, 8 o 10 veces, coordinando siempre todo ello con la respiración. Lo que vais a conseguir con esto es lubricar los discos intervertebrales y estirar la espalda baja y media, y obviamente combatiendo la rigidez, ¿no? Fortalecer el core, ¿verdad? Interno, el eje interno, es también importante, ¿no? Yo diría que es crucial para sostener la espalda de forma independiente, que metafóricamente se pudiera traducir en sentirse internamente apoyado, ¿no? La posición inicial es la de antes, la posición a 4 patas, y después al exhalar extendéis muy despacio el brazo derecho hacia adelante y la pierna izquierda hacia atrás, manteniendo la espalda completamente recta y el abdomen contraído, ¿no? Para evitar arquear o rotar la cadera. Después
una posición de sostén, es decir, durante nada, 3 o 4 segundos, manteniendo la mirada hacia el suelo para no tensar el cuello, ¿no? Luego regresáis al centro e intercambiáis brazo izquierdo y pierna derecha igual que antes, pero con los otros dos, ¿no? Repetís esto discrecionalmente, yo diría que de 6 a 10 veces, 6 repeticiones por cada lado, y así vais a ver cómo fortalecéis tremendamente los músculos profundos del core transverso abdominal y los erectores de la columna, que son esenciales para un soporte estable y para prevenir el dolor lumbar. Hay otra postura también, os estoy pasando revista a todo lo que yo recuerdo en este momento y que merece la pena, ¿no? Que llaman en la India Tadasana, que es la postura de la dignidad y el eje postural. ¿Para qué vale? Bueno, pues en este caso es para recalibrar la postura y la autoestima. Aquí estáis de pie, con los pies paralelos y separados a la altura de las caderas. Tenéis que sentir los 4 puntos de apoyo de cada pie y para eso contraéis suavemente los músculos y glúteos, inclináis ligeramente la pelvis hacia adelante para no arquear el lumbar y por ahí empezamos, ¿no? A continuación viene el alargamiento. Yo sugiero que imaginéis un hilo que tira de la coronilla hacia el techo y que alarga la columna, ¿no? También relaja los hombros, lógicamente, y deje que caigan lejos de las orejas. Aquí la respiración se mantiene en una postura de dignidad, ¿verdad? Por un minuto, diría yo, respirando profundamente, ¿no? De esta manera vais a reeducar el cuerpo a adoptar una postura alineada y también una postura erguida, ¿no? Lo que refuerza el sentimiento de valor propio y de estar firmes frente al mundo, ¿no? Estas prácticas que os he dicho en plan rápido son recomendables, ¿no? Porque se produce un cambio, vais a notar un cambio cuando el cuerpo aprenda, ¿no? Y así poco a poco os daréis cuenta que podéis soltar la defensa y confiar en el propio soporte del propio cuerpo, ¿no? Finalmente, pues lo que podéis hacer es visualizar una columna de luz. La visualizáis como si fuese una línea dorada desde la coronilla hasta la tierra, alineando pues todo, dignidad, humildad y todo, ¿no? Y podéis terminar esta reflexión y estos ejercicios asumiendo, diciendo para vosotros que vuestra columna, o sea, podéis decir, mi columna es un eje de respeto, no de irrespeto. Y yo me sostengo con dignidad y lo que hago es honrar la luz en todos, ¿no? Este es el panorama de sugerencias